Muy buenas tardes y bienvenidos al webinar Cómo masificar la movilidad eléctrica en el Perú, retos de inversión, regulación e infraestructura y los incentivos para lograrlo. Este es el segundo webinar que realizamos en conjunto la asociación Movemos de Vinci Highways y Semana Económica. Tenemos como siempre un grupo de expositores de primer nivel. Está con nosotros desde Costa Rica conectada Diana Rivera. Ella es directora de Asomove. Diana, bienvenida. Qué gusto que nos acompañes esta tarde. Muchas gracias, es un placer estar acá. También está con nosotros Jaime Polo Fernández. Él es fundador de BI Perú, que también es una iniciativa. Ya nos contará un poco más sobre ella, pero en el Perú y además reciente, en pandemia. Jaime, buenas tardes. Qué gusto que también nos acompañes. Buenas tardes. Jaime, disculpa, sí. Sí, te escucho un poco de interferencia. Con un poco de interferencia. Lamentablemente, bueno, esperemos que se solucione eso entre los pases a las exposiciones para que no tengamos ningún inconveniente, naturalmente, ya en tu exposición. Y también está con nosotros Walter Carrasco Chacón. Walter es director general de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas. Walter, bienvenido. Buenos días, David. Buenos días con todos y con todas. Bueno, acá a vuestra disposición. Muchas gracias, Walter, por la generosidad también de acompañarnos. Voy a contarles un poco lo que vamos a tener hoy. Tenemos las exposiciones a cargo de los tres expositores que acabo de presentar. Vamos a arrancar con Diana Rivera, que como mencionaba se conecta desde Costa Rica. La asociación que dirige Diana ya tiene algunos años y creo que perfectamente puede servir de ejemplo para trasladar buenas prácticas hacia el Perú. Diana, no sé si te tengo aquí en pantalla. Te tengo aquí en pantalla. Diana, gracias. Cuéntanos un poco cuántos años vienes trabajando en el proyecto y en breve, antes de empezar tu exposición, ¿qué grandes avances se han logrado en Costa Rica en cuanto a movilidad eléctrica? Sí, bueno, qué gusto. Asomove, que en realidad nuestro proyecto se fundó en el 2017 y se funda a raíz de un grupo de personas, de ciudadanos que tenían carro eléctrico y decidieron formar Asomove para apoyar a otros usuarios, para derribar un poco de mitos, para que la gente sea más cercana a la tecnología. Bueno. Y también para propiciar cambios en la legislación que son necesarios para que la movilidad eléctrica avance. Diana, sin más, te dejo para tu presentación. Contamos contigo en los siguientes 20 minutos. Gracias. Gracias. Y adelante. Bueno, como les decía, voy a contarles un poco sobre la experiencia de Costa Rica para que sirva de inspiración, de ejemplo de lo bueno y de lo no tan bueno, para que se pueda masificar la movilidad eléctrica en el Perú. Adelante. Sobre quiénes somos, ya les dije un poco al inicio. Si gustan, le dan siguiente para que veamos. Asomove es una asociación de usuarios y nuestro fin, porque se creó, es para que haya una transición hacia una sociedad menos dependiente de los combustibles fósiles mediante la adopción de tecnologías cero emisiones. En este caso, vehículos eléctricos y más adelante no sabemos, ¿verdad?, qué más surja. Lo que nos dedicamos, como ven en esas imágenes, vamos a ferias, a empresas, hacemos festivales, luego les voy a contar un poco más, pero es cómo traducir ese lenguaje de una nueva tecnología a personas comunes, desde ciudadanos que no tienen más interés que compartir lo que consideran, digamos, un cambio en la forma de moverse de una forma más sostenible. Adelante. ¿Y por qué masificar la movilidad eléctrica? ¿Cuáles son esos beneficios que podría generarle a un país y a los ciudadanos de pasar a un transporte más limpio? Adelante. Bueno, esta es una declaración en el marco de la COP21 sobre la movilidad eléctrica. Y textualmente dice que limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados requiere cambiar la trayectoria de emisiones del transporte, lo que implica el desarrollo de un ecosistema de electromovilidad integrado que abarque varios modos de transporte, junto con la producción de electricidad baja en carbono e hidrógeno. Entonces, ¿por qué les digo esto?
porque más allá de que es una tecnología, digamos, avanzada, de que a algunas personas les guste, no sé, los carros o, digamos, la tecnología en general, es porque hay una emergencia mayor, que es el cambio climático, y como ciudadanos, como personas comunes y corrientes, tenemos gran impacto a través de la forma en que nos movemos. Y esta declaración de París lo que nos dice es que a través de cambios en electromovilidad podemos limitar ese aumento de la temperatura, digamos, y mitigar un poco el cambio climático. Luego, ¿por qué más? Según Bloomberg, que es el gráfico que tenemos en pantalla, dice que para 2025 los vehículos eléctricos alcanzarán el 10% de las ventas mundiales de vehículos de pasajeros, aumentando a 28% en 2030 y a 58% en 2040. ¿Y esto cómo lo traducimos en el lenguaje más sencillo? Bueno, significa que los vehículos eléctricos van a ir conquistando el mercado digamos, en los próximos años, y los vehículos de combustión interna van a ir mermando sus ventas, y nos tenemos que preparar como países para esto, ¿verdad? Una opción es no hacer nada, mantener el status quo, pensar, no, esto no va a pasar, ¿verdad? Esto digamos, no va a prosperar. Y la otra opción, que yo creo que es la más inteligente, es prepararnos como países, como gobiernos, incluso como empresas, para migrar hacia un transporte eléctrico. Y luego, algo que dice Bloomberg, que es muy interesante, es que la paridad de precios entre lo que cuesta un vehículo eléctrico y uno de combustión interna, pero cuando lleguen a ser iguales, se va a alcanzar a mediados del 2020. Pensemos 2025, en la mayoría de segmentos y según geografías. Entonces, en ese momento en que la paridad de precios se alcance, va a haber un disparo en la cantidad de vehículos, de buses, de camiones, de bicicletas, de scooters, etcétera, y los países deberíamos estar preparados para atender este cambio en la forma en que nos hemos transportado. Adelante. Luego, bueno, ¿por qué masificar la movilidad eléctrica? Porque genera oportunidades. Y les voy a contar las oportunidades que ha generado en Costa Rica y cómo podrían estarse dando ya en Perú o por darse. Adelante. En este caso vemos dos imágenes y son cargadores y bicicletas hechas en Costa Rica. En el caso del cargador, es una empresa nacional, no es la única, pero es un gran ejemplo porque esos cargadores se fabrican acá, se imprimen en 3D, se hace toda la parte de la electrónica, de la configuración, del sistema de gestión de esa carga, y es una iniciativa costarricense, de hecho muy exitosa. Y luego tenemos el caso de las bicicletas, se importan las partes, se adaptan esas bicicletas para el relieve costarricense, para las necesidades del consumidor. Y yo sé que los países, digamos, no solamente piensan en emisiones, no solamente está el tema de los costos de atender salud por enfermedades respiratorias, sino que hay una necesidad de generar empleos y empleos en negocios verdes o negocios sostenibles. Y este es un claro ejemplo. Adelante. Luego es una oportunidad porque hay un mayor consumo eléctrico. Entonces estamos pensando, por ejemplo, yo en mi casa que tengo un carro eléctrico, no voy a la gasolinera, la electricidad la obtengo del toma corriente, enchufo el carro, y eso significa para las empresas que generan y que venden energía un mayor consumo. Tal vez ahorita uno dice, bueno, somos muy poquitos, eso no significa nada, pero en el tiempo, si la movilidad eléctrica prospera, que es lo que se proyecta, va a haber un aumento en el consumo eléctrico. Entonces, tanto para las empresas que venden energía, como otras iniciativas. Por ejemplo, en esta foto vemos una marquesina, que es digamos, una torre con un techo, en este caso con paneles solares, y con un cargador. Hay empresas que venden estos aparatos, cargadores, como les decía, o, por ejemplo, en Costa Rica, este sábado se inaugura el primer cargador de una red privada de cargadores. Entonces hay oportunidades para nuevos negocios, para negocios que ni se nos habían ocurrido, y sé que es una gran prioridad, sobre todo en un momento de pandemia, donde debemos generar reactivación económica. Adelante. Y también acá les quería contar, este es un instituto de enseñanza
toda la vida han dado cursos a mecánicos, a técnicos, sobre cómo atender vehículos de combustión interna y vehículos híbridos. Desde hace 1 o 2 años, además están enseñando en cómo atender vehículos eléctricos y tuvieron que crear un taller de reparación. Entonces ellos ven baterías, vehículos que tal vez se importaron usados, que acá en Costa Rica es permitido, y les ha fallado algún módulo, alguna celda, y ellos están haciendo esas reparaciones. Están, digamos, de alguna manera aprendiendo, porque todos estamos aprendiendo, y han tenido que transformar su negocio de solamente ser instituto de enseñanza a también ahora ser un instituto un lugar de reparación, un taller. Y si le da siguiente, vemos una foto, porque también los negocios tienen que transformar a que, bueno, estos vehículos no es que sean, digamos, espaciales, pueden chocar en cualquier momento, tiene que haber mecánicos preparados, tiene que haber repuestos, ¿verdad? Y uno entiende que en el contexto, cuando el mercado es muy pequeño, pues no va a haber un montón de repuestos, pero son cambios que se tienen que ir dando, tanto de personas capacitadas como de repuestos. Y bueno, la transformación, ya no vamos a ver tanto aceite, ¿verdad? Tanto el mecánico tradicional, sino que ese mecánico se transforma o aprende más sobre electrónica, es un vehículo más sencillo, pero que tiene, digamos, más componentes electrónicos y que requieren una especialización. Adelante. Esta iniciativa me encanta, se llama la Ruta Eléctrica Costa Rica. Empezó en Monteverde, que es donde son esas fotografías. Son hoteles y comercios, restaurantes, que se unieron para tener una ruta eléctrica. Entonces, en cada uno de estos negocios hay un tomacorriente de 120 voltios o 240 voltios para que el turista nacional, sobre todo, vaya, haga turismo local en vehículo eléctrico, porque ellos decían, bueno, tenemos una zona turística súper sostenible, pero vienen muchos carros y nos dejan humo, y no queremos eso. Entonces, me encanta porque es una iniciativa incluso de las empresas y a nivel comunal para que haya una red, una ruta donde los turistas puedan, digamos, hacer, valga la redundancia, turismo local sostenible. Adelante. Luego también hay transformaciones en el sector turismo. Esta es una empresa de rentacar, tiene vehículos de combustión y incluyó vehículos eléctricos en su flotilla. Entonces, incluyó a la última fecha que tuve, incluyeron 5 vehículos eléctricos y bueno, eso requiere también un cambio. Digamos que es muy positivo porque los técnicos que tengan en su empresa, los vendedores, todas esas personas se tienen que ir preparando para atender a esos clientes que preguntan ¿y dónde tengo que pasar a cargar? ¿Y cuánto me rinde la carga? ¿Y en cuáles hoteles puedo pasar y que me dejen cargar? ¿Se ocupa o no se ocupa? Y es lo que yo les decía, es prepararse para el cambio o no hacer nada. Adelante. Y otro que es muy positivo es el transporte compartido, y ahora les van a hablar más sobre micromovilidad y scooters. En Costa Rica, bueno, a mano izquierda ven bicicletas compartidas, bicicletas de alquiler y taxis oficiales eléctricos. Entonces es una excelente manera de, digamos, no tengo por qué ser dueño de un vehículo, puedo ser un usuario, alquilarlo, así no tengo que pagar, digamos, un gran valor inicial, simplemente llego, uso mi celular, alquilo el dispositivo y me voy, ¿verdad? Entonces es una excelente manera de reducir la congestión vehicular y de usar transporte sostenible. Adelante. Y bueno, también les quiero contar, ya les dije un poco, pero seguir contándoles esta experiencia de Costa Rica y que hemos hecho bien y que podría ser, digamos, de motivación para Perú. Adelante. Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes y con 51.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces, les cuento eso para poner en perspectiva que somos un país pequeño, pero Costa Rica tiene algo muy interesante y es que el 99% de la electricidad proviene de fuentes renovables y la cobertura eléctrica es casi un 100%. Entonces, estamos hablando de que a ese vehículo eléctrico lo alimenta energía renovable. Y eso no significa que si en Perú no tiene los mismos márgenes, no sea buena la movilidad eléctrica.
Lo que quiero decir es que, digamos, en la medida en que apostemos a la energía renovable, vamos a tener una electricidad más limpia, que es la que entra a ese bus, a ese carro, a esa bicicleta, y va a ser un efecto todavía mejor del que ya es, aunque no se tenga una matriz tan limpia. Y les cuento eso también porque en Costa Rica tenemos un gran problema, ¿verdad? Está esa energía, electricidad súper renovable, pero tenemos un sector transporte que genera casi la mitad de las emisiones del país. Y por eso es que teníamos que apostar a movilidad eléctrica. Estas son las estadísticas de Costa Rica. No sé si lo aprecian bien. Antes del 2010 teníamos 233 vehículos, sumando carros, motos, digamos, en ese momento no había mucho. Ha ido creciendo y si le dan siguiente, vamos a ver cómo en el 2018 hubo un cambio, pasamos a, casi no los números, pero 1.600 vehículos eléctricos en total, y esto se da por algo, porque hay un mayor avance en la tecnología, pero también porque se firmó la ley de incentivos al transporte eléctrico, una ley que vino a bajar los impuestos, y ahora les voy a comentar más. Entonces vemos el cambio en ese 2018 y a la fecha del 2020 ya hay más de 3.000 vehículos eléctricos en el país. Y cuando les digo eléctricos me refiero a vehículos de batería, no incluye enchufables ni híbridos convencionales. Entonces le pueden dar siguiente a la presentación, porque lo que les quería comentar es que Portal Movilidad, que es digamos una revista, sacó una noticia donde dice, saca el ranking de los países con más vehículos eléctricos en Latinoamérica, y Costa Rica lidera esto. Y no quiero decir que Costa Rica es lo máximo, ¿verdad? Y que todos los demás están atrás. Lo que quiero decir es que cómo, digamos, qué podemos aprender de estas experiencias buenas y malas para que en Perú haya un despliegue de la movilidad eléctrica y de la movilidad sostenible. Adelante. Pasos claves para llegar acá. Adelante. Esta frase la escribió Mónica Araya, que es, digamos, una de estas personas líderes que impulsan el tema. Mónica dice, otorgar incentivos a la tecnología es vital para crear un mercado de movilidad eléctrica. ¿Y por qué? Porque el precio inicial puede ser un obstáculo. Siempre, cualquier cosa que compramos y esas decisiones de consumo que hacemos, si algo es muy costoso, si el vehículo eléctrico es más costoso que el de combustión, probablemente vamos a apostar por el de combustión interna porque es la decisión, digamos, más razonable económicamente. Y tener una ley, como en esta fotografía ven, una ley al transporte eléctrico es crucial, porque le da visibilidad, porque la norma, digamos, pero además porque llega a abaratar el costo y a dar incentivos económicos y no económicos. Y también muy importante esta imagen es que ahí tenemos a diputados líderes del Congreso, a ASOMOVE, a personas de la sociedad civil, tenemos al gobierno central, a empresas eléctricas, todas en esa foto, porque no es una ley que la crea una persona, la crea un ente, sino que es una alianza entre muchos digamos, organizaciones. Adelante. ¿Qué incentivos dio esta ley? Bueno, que los vehículos eléctricos paguen menos impuestos. Si tenemos un carro, en Costa Rica paga 52% de impuestos para entrar, entre ventas, electivo de consumo y un impuesto que se llama impuesto de valor aduanero. Pero si ese vehículo es eléctrico y vale menos de $30,000, no paga nada por esos impuestos. Si se pasa a $30,000, bueno, paga un poquito más. Si son nuevos, pagan menos marchamo, acá le decimos marchamo, que es el impuesto al ruedo o el impuesto a la circulación. No tienen restricción vehicular para entrar al gran área metropolitana y por eso esas placas verdes, acá las placas son blancas, pero por ejemplo mi carro eléctrico tiene una placa verde y eso lo distingue de que un policía de tránsito no me haga una multa. Podrían no pagar parquímetros en municipales. Se creó un reglamento para que los repuestos relacionados con la batería del motor no paguen impuestos por 10 años. Hay un mandato a los distribuidores de energía de crear una red de carga rápida. Hay un mandato para capacitar técnicos y hay un mandato para crear líneas de financiamiento más favorables. Adelante. ¿Y qué es importante entre esos los pasos? Bueno, tener una red de carga. En Costa Rica la red de carga no es que existió y luego llegaron los vehículos eléctricos. Como les decía, estos primeros usuarios, que son los que fundaron ASOMOVE,
cargaban en la casa, no hacían viajes muy extensos, pero ellos eran aquellos apasionados, personas que creen ¿verdad? En el ambiente, y por eso, digamos, se adaptaron a aquel momento no hubiera una red de carga. Ahora lo que vemos es que cada vez el consumidor es más exigente, cada vez se preocupa más, ¿verdad? No es que solamente el ambiente, yo quiero saber y estar seguro de que puedo llegar a cualquier parte del país y voy a tener dónde cargar. Entonces, en esa fotografía vemos lo que está muy lleno de cargadores es Costa Rica y un poco Centroamérica, cómo va creciendo poco a poco. Adelante. Y aquí les tenemos números, tenemos 125 cargadores semirápidos, 13 cargadores rápidos y se están instalando 28 cargadores rápidos más. ¿Por qué son importantes los rápidos? Porque permiten cargar en 20-30 minutos casi la totalidad de la batería. Eso significa que puedo hacer un viaje y no tengo que quedar grandes ratos esperando que el vehículo esté cargado. Adelante. Y esa red no solamente es instalar un cargador, esa red debe ser confiable. Esta foto es de un vehículo eléctrico, un carro, que se quedó varado, fue a cargar y el cargador no funcionó. Entonces esa red tiene que dársele mantenimiento, tiene que ser de buena calidad y además tiene que haber una plataforma de gestión donde yo pago, donde yo reporto un daño, donde yo lo alquilo, por decirlo así, lo reservo. Entonces este mensaje, la red es importante y esa red debe ser confiable. Adelante. Luego las tarifas eléctricas son súper interesantes. Son tarifas eléctricas diferenciadas. Por ejemplo, yo en mi casa, ahorita no tengo los montos en dólares, pero yo tenía una tarifa de 70 plana, 70 colones el kilowatt plano, y cambié a una tarifa horaria. Entonces, en las noches, cargar ese vehículo me cuesta menos de la mitad que con la tarifa plana. Entonces, digamos, es un gran incentivo que aumenta la rentabilidad de ese vehículo eléctrico porque me hace aún más barato cargar. Y esa tarifa eléctrica no solamente para un carro, puede ser para terminales de bus, ¿verdad? Entonces, ese operador de bus que decidió tener buses eléctricos tiene una tarifa preferencial y también la tarifa en los cargadores rápidos. En Costa Rica tenemos una tarifa que lo que hizo fue pensar, ok, lancemos un mensaje, esa tarifa no puede ser tan alta que desincentive el uso del vehículo eléctrico, ¿verdad? Tiene que ser justa y todo lo demás, pero además tiene que lanzar un mensaje que es mejor un vehículo eléctrico que pagar en la gasolinera por el combustible. Adelante. Y luego tiene que haber oferta. Al principio nos pasaba que en Costa Rica no se vendía nada de vehículos eléctricos, entonces esos primeros dueños, esos primeros usuarios que les comentaba antes, tuvieron que importarlo de Estados Unidos y acá es permitido importar vehículos usados. Con el tiempo, algunas marcas como BMW, Hyundai, ¿verdad? Y así, una serie más recientemente, han añadido a su oferta vehículos eléctricos, porque yo puedo querer demasiado, ¿verdad? Comprar una van, una moto, un carro, bueno, incluso un bus, scooters, por ejemplo, pero si nadie me lo vende, no tengo opciones, ¿verdad? Y además la competencia de alguna manera hace que los precios tiendan a la baja. Esta es una lista de los vehículos en carros que se venden en el país. Entonces tenemos Audi, BMW, BYD con muchos modelos, Great Wall, Hyundai, MG, Jaguar, Maxus, Nissan, Xpeng, Yugo, o sea, la lista ha ido creciendo significativamente. Y yo creo que en eso también influyen mucho las personas, los consumidores, diciéndole a esas empresas, ¿y cuándo trae tal modelo? ¿Y cuándo llega? ¿Verdad? Porque eso al final le dice a la empresa, bueno, hay un interés en el mercado y tengo que apostar por transporte eléctrico. Adelante. Y acá yo creo que lo más importante es trabajar con los usuarios y los ciudadanos. Y ese es el espíritu de Azomove. Estas 3 fotos son de festivales ciudadanos de movilidad eléctrica que hemos organizado. Y, por ejemplo, en la imagen de la derecha, donde hay un carro, el señor se llama Don Edgar, y él ha ido, por ejemplo, a los festivales, a todos los festivales, y presta su carro a otras personas extrañas para que lo manejen, y él les cuenta, y es casi como predicar la Biblia de alguna manera, porque es gente desinteresada, que no tiene nada que ver con el negocio, y que quiere contarle a otros de su experiencia. Luego, en el centro, Mónica Araya y María José, de Costa Rica Limpia, impulsoras de la movilidad eléctrica en el país, ¿verdad? Con ese espíritu de contarle a otros la tecnología en un lenguaje sencillo. Y más a la izquierda es un bus. En Costa Rica hasta el momento tenemos 2 buses eléctricos, ya están por llegar 3 más. Y ese era
que andamos a la gente haciéndole rondas en bus eléctrico para que sepa qué es, para que sepa cómo se siente y lo añore y vean que es algo, digamos, más positivo que podríamos tener. Adelante. Estas otras fotografías más a la izquierda, un grupo de personas en un carro. Nosotros hemos ayudado a las empresas de electricidad a probar los cargadores porque no tenían ellos vehículos para probarlos, entonces, ¿verdad? Ocupan un modelo tal, ocupan otro modelo, entonces vamos los asociados y les ayudamos con las pruebas. En el centro, dando charlas en municipalidades, en zonas rurales, los que están probando son bomberos, porque también ellos interesados en saber cómo atender una eventual emergencia, que es poco probable, pero es importante que se capaciten. Y más a la derecha, con una bicicleta, dando una charla en una institución pública. Adelante. Y también acá, bueno, a la derecha, donde hay un panel, estaba yo en Honduras contándoles un poco de la experiencia costarricense, como estoy haciendo hoy, no solamente a lo interno del país, sino contando hacia afuera qué podemos hacer por un transporte limpio. En el centro, esas primeras personas que les decía que fueron las que crearon Asomove, se empezaban a unir, ¿verdad? A contarse experiencias, estaban de alguna manera solos y fueron creando este movimiento. Y a la izquierda, donde dice Nissan, fue un paseo al volcán Irazú, que es un volcán, digamos, alto, probando que los vehículos eléctricos sí suben cuestas, ¿verdad? Que no se van a quedar botados, que son potentes y demás. Entonces, un poco derribando esos mitos que hay en la mente de la gente. Adelante. Ya para terminar, bueno, me faltaba esta imagen, más a la derecha, aquí el mensaje central es premiar a esas personas, a esos diputados, a esos usuarios, a esta gente que se ha atrevido por digamos, el aporte a la movilidad eléctrica. Entonces, reconocer a esas voces líderes. Adelante. Y acá, para terminar, que la movilidad eléctrica es más que carros. Yo les he contado mucho de carros porque es el grupo mayor que hay en nuestra asociación, pero si vemos adelante, vemos que son bicicletas, motos, buses, que ya están por llegar esos 3 buses eléctricos a Costa Rica, un velero que se está construyendo acá, scooters, o sea, trenes, hay mucho. Y la movilidad eléctrica también es transporte público. Y ese es mi contacto y muchas gracias por la oportunidad de contarles sobre Costa Rica. Muchas gracias también, Diana, y sobre todo por la gentileza de acompañarnos a distancia y compartir la experiencia exitosa que han tenido por allá. Creo que nos va a ser de mucha utilidad y también para abrir la conversación hoy sobre puntos, algunos retos que tú ya has desarrollado y que has detectado que en el pasado les han sido útiles afrontar. Ahora tenemos un actor local que creo que es muy relevante en esta discusión hoy, el MINEM. Está con nosotros, como comentaba al inicio, Walter Carrasco. Walter, ¿debes estar conectado por aquí? No sé si te veo por aquí en pantalla. Sí, Walter, muchas gracias también, por supuesto, por estar con nosotros. Mira, naturalmente varios de los retos han sido mencionados anteriormente por Diana, pero antes de empezar la exposición quisiera hacer una breve pregunta. Creo que es importante. ¿Cuál crees que es el reto más relevante a superar hoy para hacer posible esta electromovilidad en el Perú, que parece ser naturalmente el futuro? Obviamente, uno de los grandes retos que tenemos nosotros ahorita es hacer justamente la difusión y la promoción de lo que viene a ser la importancia de la movilidad eléctrica. Y ahorita nosotros como ministerio, como ya sabes, en agosto último hemos publicado el Decreto Supremo 022, ¿no? Referido a lo que viene a ser justamente el Decreto Supremo que aprueba disposiciones sobre la infraestructura de carga y abastecimiento de energía eléctrica para la movilidad eléctrica. Entonces, es dar justamente estas viabilidades normativas que puedan dar y se sienta tanto la empresa privada motivada a que pueda invertir justamente en esto. Obviamente un gran reto que tenemos también son los costos de los vehículos. Ya Diana también lo ha manifestado algo de esto. Y es ahí donde también nosotros tenemos que ver cómo trabajar para mañana más tarde ver estos tipos de incentivos que podemos dar y podamos nosotros de alguna manera pues masificar lo que es la movilidad eléctrica. Ojalá sea así. Ahora lo que estamos tratando de impulsar nosotros es justamente a través de lo que viene a ser la infraestructura de carga. Pero ojalá sea así, la pandemia efectivamente de algún u otro modo traiga esta oportunidad de desarrollo. Tenemos una presentación contigo, así que te dejo con nuestra audiencia. Adelante, Walter.
Bueno, yo lo que sí les quiero un poco es presentar lo que es justamente este decreto supremo que ha sido aprobado, ha sido publicado en el Diario Oficial Peruano el 22 de agosto, hace poquito, y aprobado el 21 de agosto. Entonces, ahí quiero mostrarles un poquito la problemática que hemos identificado para poder tener este decreto supremo. Siguiente, por favor. Y obviamente todo está enmarcado en lo que viene a ser el consumo de energía, pero esto está amarrado a lo que viene a ser las emisiones de CO2. Entonces, como podemos ver en el gráfico, por muchos años siempre hemos tenido pues las emisiones de CO2 por debajo de lo que viene a ser la raya amarilla, que vienen a ser 300 partes por millón de CO2, ¿no? Hasta 1950. Y a la fecha estamos por encima. Entonces, lo importante es reducir esto, ¿no? Porque ya y todo el mundo sabemos, pues el incremento de la temperatura pues nos genera justamente estos daños al clima, generándonos estos huaicos que son en la parte de abajo, pueden unas fotos que son a nivel internacional y unas fotos también que son nuestras de nuestros países. Por eso que es muy importante el de contribuir con el medio ambiente y una manera es justamente esto de la movilidad eléctrica. La siguiente, por favor. Otra problemática identificada viene a ser pues el consumo de energía, como lo hemos dicho, y nos compete desde nuestro sector. Y justamente ahí se puede ver que, por ejemplo, el sector transporte representa más del 40%. Entonces, la intención es justamente reducir este consumo de energía y sobre todo de lo que vienen a ser pues, los combustibles fósiles, ¿no? Ahí también les hemos puesto que el promedio de crecimiento anual del consumo de energía en el sector transporte es del 7%. Siguiente, por favor. De acuerdo a lo que es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del 2014, que recién fue aprobado este año, se indica ahí, por ejemplo, que el sector transporte genera unas emisiones de 17.3 millones de toneladas de CO2 equivalente. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina lo que quiero mostrarles es un poquito de las ventajas que, si bien es cierto ya muchos que estamos en el medio conocemos, pero queremos mostrarles la parte de la eficiencia que tiene un vehículo eléctrico. La siguiente lámina, por favor. Uy, la anterior. La anterior. Pero igual, lo que quería mostrarles es el anterior era un poco mostrar la parte de la eficiencia de los vehículos eléctricos frente a lo que viene a ser un vehículo convencional. Igual, la siguiente, por favor. Y lo que quería mostrarles también en esta lámina, la siguiente, es de que Perú ya no es ajeno a lo que es la presencia de lo que son los vehículos eléctricos. Aquí tenemos entre lo que son los vehículos puramente eléctricos y también los híbridos. Y también ya tenemos estaciones de carga. Por eso que decimos que también la promoción o la intervención de la empresa privada es muy importante, porque son ellos los que nos están impulsando o motivando, vamos a decirlo así, justamente a ponernos a la vanguardia con la normativa. Ya tenemos más de 40 estaciones de carga a nivel nacional, ¿no? Incluso desde Tumes hasta Puno hay una empresa que ya ha puesto estaciones de carga y estamos puestos alrededor de 250 vehículos entre lo que son puramente vehículos eléctricos y lo que son los híbridos. Siguiente, por favor. La siguiente lámina. Bueno, aquí es comentarles de que no somos el único ministerio que está promocionando la parte de lo que es la movilidad eléctrica. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que justamente en su Decreto Supremo 095-2018 estableció que los vehículos y automóviles nuevos, híbridos y eléctricos, entre otros, se encuentren dentro del ámbito de aplicación del impuesto selectivo al consumo, ¿no? Esto es muy importante. Asimismo, se tiene que a través del Ministerio de Economía y Finanzas el decreto legislativo 1488, ¿no? Que fue publicado el 10 de mayo del 2020, que es el referido justamente a lo que viene a ser el régimen especial de depreciación, en el cual el porcentaje anual de depreciación contempla hasta un máximo del 50%. También tenemos lo que es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el cual pues ya contempla en el Decreto Supremo 019-2018 la clasificación vehicular, en el cual contempla a lo que son los vehículos eléctricos. También tenemos el Ministerio del Ambiente, ¿no? Con su Decreto de Urgencia 029, en el cual establecen incentivos para el fomento de chatarrero. Y esto es muy, muy importante, que no solamente somos el único sector que está trabajando en ello, sino también tenemos a los otros sectores. Siguiente, por favor. Para nuestro decreto supremo, obviamente, que ya está aprobado, hemos venido trabajando ya desde varios meses atrás
Tal es así que nosotros hemos hecho ya una prepublicación el 2 de septiembre del 2019. A raíz de estos comentarios, nosotros hemos tenido que reformular nuestro decreto supremo. Ahora, obviamente, una condición habilitante era la aprobación de este decreto supremo, porque después de aprobado este decreto supremo que ya tenemos, se abre la puerta hacia más reglamentaciones, como es el caso que nosotros estamos trabajando ahora en un reglamento de instalación y operación de lo que es la infraestructura de carga. Hay acciones que tienen que hacer los otros sectores, como en este caso Sinermin, ¿no? Que tienen que hacer algunas adecuaciones, en donde los titulares de la infraestructura de carga reportan sus precios justamente a los Sinermin, y los Sinermin lo publica en su portal nacional de datos abiertos, la lista justamente de los titulares de las infraestructuras de carga. Siguiente, por favor. Obviamente que este decreto supremo busca el uso eficiente de la energía, ¿no? Y justamente para poder coadyuvar a reducir el consumo de combustibles fósiles, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental, ¿no? Y obviamente reducir los daños a la salud pública. Siguiente, por favor. Este es en forma general lo que indica el reglamento del Decreto Supremo 022, ¿no? Que es justamente el servicio de carga de baterías, en donde este servicio de carga es una actividad de carácter comercial, se desarrolla en condiciones de competencia, ¿no? Y esta es desarrollada justamente en espacios públicos. Aquí, Osinermin tiene la función de supervisar lo que vienen a ser las condiciones técnicas y de seguridad. Y las municipalidades o ayuntamientos, como otros le llaman, tienen la función de fiscalizar justamente estas condiciones técnicas y de seguridad. Obviamente, los operadores de la infraestructura de carga adoptan todas las medidas para garantizar la interoperabilidad, que es muy importante. Algo de esto comentaba Diana en su presentación. Y es importante justamente que se tenga esa capacidad de comunicación de la infraestructura de carga, por ejemplo, con lo que vienen a ser las redes, con los usuarios, con la movilidad, y saber si esta infraestructura de carga está disponible o no y dónde están ubicadas. Entonces, esto es muy importante. Asimismo, nuestro decreto supremo contempla que el titular de la infraestructura de carga es el que garantiza que los documentos y planos sean elaborados y firmados por ingenieros eléctricos o mecánicos eléctricos, no obviamente colegiados. La siguiente, por favor. Uy, nos pasamos una porque había lo que es la carga privada, la anterior, porque contemplamos también lo que viene a ser la carga privada de baterías, ¿no? Y esta no tiene carácter comercial, se desarrolla en espacios de acceso privado, y al igual que la anterior, el titular de la infraestructura de carga es el que garantiza que los documentos y los planos pues sean elaborados y firmados por un ingeniero eléctrico o un ingeniero mecánico eléctrico colegiado. Asimismo, es obligación del titular de la infraestructura de carga mantener en condiciones óptimas las instalaciones destinadas a la carga de baterías, cumpliendo lo que son los sistemas de seguridad y los sistemas técnicos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hay algo que esto es muy importante, porque nosotros dentro de nuestro decreto supremo hemos contemplado, por ejemplo, que la sustitución de flota vehicular en las entidades públicas, porque creemos que debe ser de donde tiene que arrancar el ejemplo, ¿no? Justamente para hacer más la promoción y la difusión de lo que es la movilidad eléctrica. Tal es así que se pone que las entidades públicas, cuando requieran sustituir su flota vehicular de acuerdo a sus fines, metas y objetivos, la realicen por tecnologías energéticamente más eficientes que consideren justamente a la movilidad eléctrica. Igualmente decimos referente a la priorización de los estacionamientos, ¿no? Donde indicamos que las entidades públicas con zonas de parqueo vehicular evalúan, según sus necesidades, disponer cuanto menos un espacio para el parqueo de la movilidad eléctrica. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las disposiciones finales que nosotros hemos contemplado dentro de nuestro decreto supremo, donde indicamos que en un periodo de un año vamos a aprobar un decreto supremo referido a lo que es el reglamento de instalación y operación de la infraestructura de carga, que es algo que ya estamos trabajando, ¿no? Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas aprobará el plan de uso y eficiencia de energía en el que contemple las acciones estratégicas sectoriales sobre movilidad eléctrica. Asimismo, mediante el decreto supremo se aprobará la reglamentación correspondiente al etiquetado de eficiencia energética de vehículos
que incluya a la movilidad eléctrica. Bueno, este es un panorama general de lo que contempla nuestro decreto supremo, que fue aprobado este pasado 21 de agosto, ¿no? El cual es el que aprueba pues, estas disposiciones sobre la infraestructura de carga y abastecimiento de energía eléctrica para la movilidad eléctrica. Muchas gracias. Gracias a ti, Walter, por supuesto. Gracias por darnos un primer pantallazo de la situación aquí en el Perú. Hay muchísimos retos, sin ninguna duda. Y, digamos, parte de esos retos es crear un mercado con actores, entre ellos iniciativas, ya sean ciudadanas, ya sean privadas. Y está con nosotros, de hecho, Jaime Polo, que es fundador de BiPerú. Jaime tenía algunos problemas de conexión, pero espero que podamos haberlo solucionado. Jaime, ¿estás aquí con nosotros? Sí, David, ¿tú me escuchas bien? Sí, te escucho bien, te escucho perfectamente. Muchas gracias por acompañarnos también. Jaime, según tengo entendido, tienes una iniciativa que ha empezado a funcionar en esta pandemia, donde otros hemos visto un panorama súper duro, tú has visto una oportunidad. Entonces, Jaime, cuéntanos brevemente un poco, antes de empezar tu exposición, ¿de qué trata el proyecto? Bueno, David, primero gracias por la invitación. Muy gustoso de poder participar en estos foros que son netamente para dar a conocer nuevas alternativas, una visión de futuro cercano y pensamientos paralelos en pro de todos, en pro de la población que ahora mucho lo necesita. Entonces, bueno, como bien adelantaste, nosotros somos BiPerú, somos una empresa que nació en pandemia. Eso es una anécdota totalmente aparte, de repente que en otra ocasión la vamos a poder tocar mucho más a detalle, pero de momento quiero contarles la manera de que cómo nosotros pretendemos dar una solución alternativa al sector transporte con la micromovilidad. Perfecto, mira, entramos en detalle entonces con tu propia exposición, y a los otros expositores, por favor, manténganse conectados porque tras esta exposición final tenemos una ronda de preguntas del público, ya tenemos algunas aquí en línea. Adelante. Gracias. Bueno, David, entrando ya netamente a la presentación, como les dije, nosotros somos BiPerú. La siguiente, por favor. Más que un producto, más que un servicio, ¿cómo nos vemos nosotros? Nos vemos como una solución inteligente y responsable del transporte, ¿no? Somos una alternativa que debería coexistir dentro de las varias alternativas que hoy ofrece el mercado de transporte, y tratando de dar una alternativa adicional a todos, en realidad. Hoy que necesitamos nuevas tendencias para cambiar nuestra vida, el sector movilidad no es ajeno, ¿no? Tal vez mediante la micromovilidad somos el primer paso que deberíamos tomar como sociedad para terminar de entender el contexto total, no todo lo que engloba la movilidad eléctrica que muy bien detallaba Walter y Diana en sus presentaciones previas, ¿no? Que es un futuro que ya lo tenemos encima, pero el Perú de a poco tiene que ir acomodándose dentro de esta estructura, y la micromovilidad tal vez es el empezar de toda esta cultura que va a llegar para quedarse y revolucionar el mundo, ¿no? Nos consideramos tal vez el primer ladrillo, a las zapatas de la masificación de la movilidad eléctrica, ¿no? La movilidad eléctrica en el país cada vez está tomando más nombre dentro del mercado, pero tal vez la micromovilidad, siendo una solución mucho más asequible, diseñada tal vez por millennials y para millennials, y también, ¿por qué no?, para adultos, en poder actuar en modo de multimodalidad, puede ayudarnos a tener la visión en los próximos años sobre lo que sería la movilidad eléctrica en el país, ¿no? Todo servicio de entrada requiere un test por el usuario, ¿no? Entonces, si es que a un usuario, a una persona que recién va a interactuar con la movilidad eléctrica, pretendemos pues ofrecerle dentro de un catálogo la opción de poder adquirir un vehículo eléctrico, un carro eléctrico de 4 ruedas, tal vez no lo pueda aceptar como tal. Es mucho más fácil entrar a su concepto de movilidad eléctrica bajo el concepto de un scooter o una bicicleta eléctrica, que va a ser mucho más fácil de poder interactuar con él y de poder sacarle provecho, ¿no?
Y hay algo que mencionaba Diana dentro de su presentación y es la responsabilidad que hay detrás del producto, ¿no? No solamente es cuestión de poder comprar activos o tomar activos de cualquier índole, ¿no? En este caso de micromovilidad, y crear un negocio, ¿no? El sentido de la responsabilidad va detrás en poder darle un beneficio al usuario, ¿no? No solamente un buen producto como lo tenemos, sino también un servicio de primerísimo nivel. Y para ese servicio de primerísimo nivel es necesario poder invertir en infraestructura, es necesario poder invertir en repuestos, es necesario poder invertir en gente capacitada para poder soportarlo y demás. Entonces, dentro del concepto que hemos diseñado como BI, hemos querido partir con todo eso, no solamente con un buen producto. Y tal vez, David, el mayor reto que nos llevamos como BI es el poder romper ese paradigma, ¿no? Tener el privilegio, digo yo, de poder tener el primer paso para la entrada al consumidor peruano al mercado eléctrico, bajo ciertos aspectos, ¿no? ¿Cómo rompo su paradigma para que empiece a pensar en movilidad eléctrica efectiva? Primero, en el costo, ¿no? Somos una empresa que nos dedicamos al alquiler, no a la venta. El alquiler yo lo concibo como una venta de corto plazo. Entonces, mediante una venta, al fin y al cabo de corto plazo, puedo experimentar con el producto, con el servicio, con la tecnología, etcétera, 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 ¿no? El producto que traemos es tal vez el mejor producto que se puede encontrar a nivel mundo. Hemos tratado de poder incluir dentro de nuestros productos lo mejor que existe a nivel mundial con scooters y bicicletas, así que el usuario también se va a llevar una buena experiencia en cuanto a ello. Al tema de la distancia, ¿no? Seguramente las personas que usen este tipo de movilidad piensen, oye, con una bicicleta o con un scooter no recorro más de 10 kilómetros o de repente un distrito. Bueno, nuestro producto tiene el beneficio de poder recorrer hasta 40, 45 kilómetros de una sola carga, ¿no? Los gastos que involucran. Un usuario dice, oye, pero finalmente esto me va a traer costos, mi recibo de energía pues va a salir altísimo. Pues no, hemos hecho algunos cálculos con ciertos usuarios, los primeros de nosotros, y aproximadamente, para que se den una idea, el costo de poder cargar esta batería o estas dos baterías que trae el dispositivo cuesta 56 centavos de sol, ¿no? Muy bajo, mucho más bajo obviamente que el presupuesto que pueda tener una persona para mudarse en el día a día. En la parte salud, ¿cómo hemos atacado la parte salud, ¿no? Todos, obviamente, nuestros productos están trabajados bajo la filosofía de poder coexistir con el COVID, ¿no? Entonces hemos tratado de montar dispensadores de alcohol en gel, dar capacitaciones para desinfección de los productos, además de migrar a un modelo de negocio que no permita la intercambiabilidad de scooters o de bienes entre alquiladores, ¿no? Simplemente es un bien para una persona y pues se permanece con ella durante lo que corresponde al periodo de alquiler. Y finalmente, seguridad, ¿no? Cuando este negocio de micromovilidad inició en el país, había una gran brecha que no cubría el servicio, que era la parte de seguridad. Porque el usuario que alquila este tipo de productos piensa en que uno puede sufrir un robo o puede sufrir una pérdida, y dos, que pueda sufrir un accidente. Nosotros hemos tratado o hemos buscado entre brokers internacionales el poder conseguirles una póliza de seguros para cubrir los servicios. Adicionalmente, estamos trabajando en poder poner un GPS en cada uno de los dispositivos y que puedan evitar robos o puedan frustrar algún tipo de asalto. Siguiente lámina, por favor. Nuestro financiamiento fue 100% personal, por así decirlo, del equipo que nos acompaña. Somos un emprendimiento 100% peruano, diseñado por peruanos y para peruanos, viendo todas las aristas que pueda contemplar el mercado en sí. ¿Ok? Pretendemos ser un portafolio de servicios que hoy empieza con micromovilidad, pero como lo ven en las imágenes, pues BI nace con el concepto de scooters. Posteriormente pensaremos en traer vehículos ligeros y posteriormente vehículos pesados que puedan transportar masas enteras e incursionar en el transporte público, y por qué no interprovincial, tal vez, ¿no? Siempre y cuando las regulaciones estatales nos den las facilidades, y por eso la importancia de la empresa, tanto pública como privada, ¿sí?
La movilidad eléctrica en general o la movilidad de vehículos o ligeros y medianos sí requiere infraestructura, ¿no? La micromovilidad en sí requiere más que todo concientización. Y la concientización tal vez pueda disminuir mucho los gastos presupuestales en manera de cómo ver nuevas construcciones, por ejemplo, ¿no? A mí me encantaría ver las próximas licitaciones de obras, no solamente licitando carreteras enteras, sino también licitando espacios para peatones, espacios para ciclovías, espacios ya diseñados o predeterminados para vías férreas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Por qué no pensar en subterráneos y demás? Entonces, no solamente pensar en una carretera, sino también pensar en todo lo que puede venir después y de la mano con ello. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la micromovilidad? Berkeley define la micromovilidad como todo vehículo por debajo, perdón, de los 500 kilos, ¿no? Y que, según las regulaciones peruanas, no debería exceder los 50 kilómetros por hora. Entonces, dentro del parte del servicio, como ven acá en la lámina, existe dos posturas, ¿no? El alquiler, que es un alquiler renting personal, y un alquiler compartido, que era la modalidad como trabajaban anteriormente otros operadores en el Perú y en varias partes del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que nos encontramos que muchos tramos, como ven acá en la última parte, que dice el 60% de los viajes en taxis son menores a 4 kilómetros, ¿no? Y aparte que son menores a 4 kilómetros, son bastante costosos. Esto es información que sacamos de los aplicativos de taxis que operan hoy en el país. Entonces, si vemos la curva de arriba que Berkeley propone, dice que los viajes menores a 5 millas podrían ser realizados tranquilamente bajo el concepto de micromovilidad, ¿no? Los posteriores hice en vehículos ligeros y ya los demás en vehículos mayores, dadas las distancias. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Dónde entra la micromovilidad? Bueno, la primera parte es en tramos cortos, como ya vimos, ¿no? La segunda, en la intermodalidad, poder coexistir entre vehículos ligeros, medianos y grandes. ¿Y cómo existe un scooter con un bus, por ejemplo? Pues bueno, hay ciertas maneras, por ejemplo, hay buses implementados para poder cargar tu scooter, tu bicicleta en las parrillas frontales. Hay metros adecuados para poder llevar una bicicleta dentro de los vagones, ¿no? Pagando un adicional mínimo, pero bueno, al fin y al cabo, muy útil. O si no, puntos donde la gente pueda terminar sus viajes de una movilidad mayor y completarlos en una distancia menor con micromovilidad. Entonces, evitamos muchas cosas, entre ellas, pues, quitar varios vehículos innecesarios de las calles. Ok, siguiente, por favor. ¿Cómo se proyecta el mercado de la micromovilidad? Nuevamente citamos a Berkeley, ¿no? Dice que para este 2020, el 5% de personas en el mundo se transportarán en micromovilidad. Muchos de estos dejarán los vehículos convencionales y pasarán a usar micromovilidad para su día a día, y otros compartirán entre vehículos de mayor capacidad con también la micromovilidad. Y que dice Berkeley que para el 2050, que por lo menos el 35% de la población va a utilizar este medio de transporte. O sea, estamos hablando a más de un tercio de la población del mundo transportándote en este medio de transporte. Entonces, ya aterrizando un poco el tema, ¿no? Solamente en Perú se han registrado en el año 2019 más de 2 millones de viajes entre las empresas que proporcionan este tipo de servicios. Y eso equivale a 500.000 de personas inscritas o registradas en las distintas plataformas de micromovilidad, ¿no? Que es un montón para solamente un año de operación. Nuevamente, yéndonos a futuro mundial, ¿qué dice SEAT, ¿no? El gigante español comprado por Volkswagen? Que en 10 años vamos a tener alrededor de 12 nuevas ciudades tan parecidas como Londres, tan parecidas como Tokio, ¿no? que congregan a más de 10 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para soportar tan nivel de demanda de movilidad? Justamente en la micromovilidad encuentra una solución bastante viable, de bajo costo de infraestructura, ¿no? Y de gran visión a futuro. Y finalmente, ¿qué proyecta SEAT para el 2040?
que el 65% de la población vivirá en grandes ciudades. Y nuevamente, esas grandes ciudades con espacio limitado y seguramente con cada vez un costo más elevado del metro cuadrado, demandarán más este tipo de vías por donde pueda circular la micromovilidad. Siguiente, por favor. Los aspectos económicos. Los aspectos económicos que engloba la micromovilidad. Ya lo había mencionado, es 3 veces más barato que un taxi. A pesar de que los aplicativos del taxi ofrecen tarifas muy competitivas hoy en día, la micromovilidad puede ser hasta la tercera parte de barato para poder movilizarte y justamente haciendo el trayecto o el mismo trayecto de tramos cortos, 4 o 5 kilómetros. Resulta ser más rápido que el el transporte público, ¿no? Muchas veces el estar congestionado dentro del tráfico, dentro de un atoro, incluso en el transporte público puede ser perjudicial para el usuario, ¿no? Nosotros pretendemos traer rapidez de movilidad, eficiencia en el servicio y obviamente pues darle a nuestros clientes el gusto de poder disponer de su tiempo no en el tráfico, sino haciendo cualquier otra cosa que les vaya bien. Y finalmente resulta ser más barato y rápido también que el transporte privado, ¿no? Pretendemos crear conciencia futuro para que mucha gente que es usuario de vehículos ligeros pueda con esto migrar de un vehículo de combustión convencional a la micromovilidad, guardando el mismo. No estoy diciendo que lo pueda apartar, subir o desechar, simplemente aprendiendo a diferenciar para qué es cada uno, no darle un propósito. Micromovilidad, tramos cortos. Y tengo mi vehículo guardado en casa para hacer un viaje, para salir con mi familia, para salir a 5, a 6, para irme a la playa o para cualquier otro propósito que la movilidad personal pues no lo sacie. ¿Ok? Siguiente, por favor. Dentro de los aspectos ambientales, ¿no? Y tal vez este es un tema que sí conversemos entre varios, porque de todas maneras, toda la movilidad eléctrica converge en que es un pro para el medio ambiente, ¿no? Como acá dice, el 2020 afectará la reducción del 4% de dióxido de carbono, ¿no? Y obviamente, pues, todos convergemos en que necesitamos respirar un aire mucho más limpio, necesitamos darle a nuestras próximas generaciones un mundo mejor donde vivir y pues un planeta mejor para todos, ¿no? Para el 2019, o en el 2019, perdón, una empresa de micromovilidad hizo una encuesta entre las personas que ya habían tomado este tipo de servicios. Y casi, bueno, el 30%, para precisar, para ser exactos, describía en que toman el servicio únicamente porque quieren contribuir con el planeta, ¿sí? No porque sea más barato, no porque sea más ecoviable, simplemente porque quieren ser responsablemente ecológicos. Siguiente, por favor. Bueno, los aspectos sociales. La micromovilidad es de fácil adaptación, no requiere tanto expertise para poder manejarla. Tenemos el cuantioso apoyo, por ejemplo, a nivel distrital, de que las ciclovías se están implementando cada vez más. Hay un proyecto para implementar 300 kilómetros de ciclovías a corto plazo, ¿sí? Se propondrá, pues, o se propone un sistema intermodal para poder operar entre micromovilidad y movilidad a gran escala. Y obviamente la tecnología pues no deja de estar presente, como estos nuevos aplicativos que están apareciendo, tipo VIPA, que es muy bueno, donde uno mismo puede denunciar si es que alguna ciclovía te comete una infracción o si algún usuario de vehículos mayores pues no respeta las leyes, y mediante una foto subirlo a la plataforma y poder ser sancionado. Ok, siguiente, por favor. Ya para culminar, tenemos una coyuntura actual que nos ajena a nosotros, que es el COVID, ¿no? Entonces, si bien, como bien lo decías, David, para muchos ha sido una oportunidad, y me incluyo, ¿no? Finalmente, en esta situación ha sido un catalizador dentro de nuestro servicio, que nos ha permitido a nosotros, pues, avanzar a pasos agigantados con nuestras proyecciones de colocación, ¿ok?
le estamos permitiendo al usuario poder cuidarse, evitar contagiarse, respetar el distanciamiento, ¿no? Evitar las aglomeraciones en transporte público y demás. Entonces, es tal vez nuestra manera de cómo tratamos de contribuir dentro de la sociedad y dentro de este contexto que lamentablemente pues, nos está trayendo un mal rato a todos. Siguiente, por favor. Y bueno, les dejo por último nuestros contactos para cualquier consulta adicional. Es importante que sepamos o que sepan de que no solamente trabajamos con personas directamente, hay muchas empresas que quieren transformar su servicio, contratando justamente micromovilidad para sus trabajadores, quieren desplazar muchos estacionamientos que se usan en vano, quieren hacer eficiente la llegada de sus trabajadores a sus centros laborales, han encontrado en la micromovilidad la opción perfecta para realizar deliveries tal vez de bajo costo y demás, ¿no? Entonces, cualquier consulta o tema en particular, por favor, en cualquiera de nuestros canales virtuales y estaremos gustosos de responderlos. Gracias, David. Gracias a ti, Jaime. Tenemos algunas preguntas. Creo que podemos empezar por Diana, porque tenemos preguntas específicas para cada uno de ustedes por parte de la audiencia. Entonces, empecemos con Diana. Diana, ¿qué tal? Lo que nos pregunta uno de los asistentes o asistenta es si las infraestructuras viales, qué rol, qué papel han cumplido en lo que bueno, la audiencia llama un boom de la movilidad eléctrica en Costa Rica. La infraestructura vial, entonces, ¿cuál ha sido el rol? Sí, bueno, en realidad no ha habido un cambio, digamos, en la infraestructura, digamos, sobre todo en carros, porque lo que se ha hecho es más instalar cargadores, por lo general están en parqueos. Sí hay un cargador, que es lo que viene en mi mente ahora, en una de las rutas principales de las pistas que llamamos acá, se colocó un cargador rápido a un lado del peaje, del centro de cobro. Pero digamos a nivel de calle no ha habido un cambio. Ahora bien, lo que decía el compañero de Biperú en cuanto a movilidad activa y micromovilidad, sí es muy importante que se dé digamos, una mejora o que hayan ciclovías y espacios para que la gente camine, ande en scooter, en bicicleta, que al final lo que queremos es de alguna manera construir infraestructura para la gente y no tanto para los carros o el transporte privado. Pero sí, en resumen, sobre todo es infraestructura de carga, por lo general está en parqueos y no en la pura vía pública. Así es como lo tenemos por acá. Gracias, Diana. Walter, nos preguntan también para ti, ¿qué medidas se están tomando para crear conciencia y capacitar a las personas clave en la adopción de conocimientos relacionados con vehículos eléctricos o híbridos? Y ahí lo uno a otra, que no solo va en conciencia, ¿no?, sino en la realidad. ¿Cómo nos compensemos hoy para comprarnos un auto eléctrico si no hay cargadores y los autos son caros? Entonces hay un tema de conciencia, pero hay otros temas también de infraestructura y que nos permitirían pues, tomar la opción de adquirir un auto de este tipo. Bueno, nosotros, David, venimos haciendo ya las difusiones. Es más, antes que saliera este decreto supremo, ya hemos estado haciendo difusiones a nivel de los gobiernos regionales sobre lo que es la movilidad eléctrica. Justamente ahí concientizando, obviamente, con la reducción del consumo de energía y, por ende, la reducción de emisiones de CO2. Entonces, es mostrarles a la gente lo eficiente que puede ser un vehículo eléctrico frente a lo que viene a ser un vehículo convencional, ¿no? Justamente mostrarles también el rendimiento, darle las bondades que tiene un vehículo eléctrico, porque tú sabes que pues, prácticamente nos ahorramos en lo que es el mantenimiento casi un 50% en lo que se tiene un vehículo eléctrico en comparación con un vehículo convencional. Entonces, venimos trabajando no solamente con la parte de los gobiernos regionales, sino también venimos trabajando ya de manera más, por decirlo así, detallada, con lo que vienen a ser las UGELs del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Educación y tenemos justamente este pasado 21 de octubre hemos tenido el Día del Ahorro de Energía.
¿no? Que justamente ahí ya hemos introducido la parte de lo que es la movilidad eléctrica, justamente incentivando a que los niños tengan conciencia de que también lo que es la movilidad eléctrica va a contribuir a lo que viene a ser, pues, en cuidar nuestro planeta, porque va a reducir lo que son las emisiones de CO2. Entonces venimos haciendo estas campañas desde lo que viene a ser la parte profesional hasta lo que es la parte justamente de lo que vienen a ser los colegios. Entonces esto un poco que motiva, y esto va a seguir obviamente, porque recuerda que nosotros, si bien es cierto, estamos reglamentando, hemos empezado con este decreto supremo el 022, se nos viene en camino otro reglamento técnico que viene a ser justamente de instalación y operación de la infraestructura de carga, porque ahí se va a definir cómo es que va a operar, qué es lo que va a tener, cuáles son estos requisitos, para quiénes va a estar afecto, etcétera, 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 más detallado. Y después de ello se abrirán otras reglamentaciones que van a dar viabilidad para que se pueda, pues, impulsar de mejor manera la movilidad eléctrica. Sé que mucha gente está esperando que hablemos de incentivos, sé que están esperando que nosotros podamos decir algo al respecto, pero es algo que lo tenemos mapeado y esperemos, como te digo, sobre la marcha, poder implementarlo poco a poco. Jaime, en tu caso, que has aprendido durante esta pandemia, ¿cómo has sentido tú el entorno de negocios de cara a la movilidad eléctrica? ¿Sientes que el gobierno de alguna manera respalda iniciativas como la tuya? ¿Sientes que existe un ambiente propicio para tomar digamos, las riendas y poder iniciar negocios como el tuyo brinden, digamos, soluciones a necesidades que hoy están más latentes? Bueno, para hablar de apoyo e iniciativa, la verdad es que sí, o sea, hemos recibido cierto respaldo, sobre todo a nivel municipal, ¿no? A nivel municipal nos hemos encontrado con una realidad muy colaborativa. Hay varios municipios que quieren incursionar en este aspecto de micromovilidad sostenible, amigable, eléctrica, dentro de sus propias periferias. Incluso nos están dando facilidades para hacer ciertos convenios en pro del mismo vecino, ¿no? En pro de la misma gente usuaria de este mismo servicio. Entonces, en función a que esto se pueda ir replicando cada vez más en más municipios, seguramente la voz se va a ir corriendo y el otro municipio también dirá, oye, yo también necesito esta solución para los vecinos, yo también necesito esta solución para tal vez los corredores o alimentadores de buses, ¿no? Hay un proyecto interesante para poder suministrar solución de micromovilidad justamente donde llega la mayor cantidad de gente en metro o en bus, tal vez, ¿sí? Entonces, definitivamente el gobierno o los municipios son necesarios para poder realizar este tipo de labor, son fundamentales. Creo que van a cumplir un papel muy importante para poder desarrollarnos todos, ¿no? En beneficio general, no solamente de la empresa privada. Vuelvo con Diana para una última ronda. Los tiempos siempre son súper tiranos en estos espacios. Diana, nos preguntan primero por incentivos tributarios. ¿Qué incentivos tributarios dio el gobierno en tu país para promover la compra de vehículos eléctricos? Algo habías adelantado, por supuesto, en tu exposición. Y junto con una segunda pregunta que era específica para ti, ahora tratamos de hacer un resumen de lo que nos están consultando. Pero, ¿cuál fue la principal barrera que tuvieron que superar para masificar la electromovilidad? ¿Y cuál fue el actor que tuvo el rol más preponderante para articular las iniciativas de movilidad eléctrica? Entonces, en resumen, son incentivos tributarios, por un lado, por otro lado, la principal barrera y el gran actor. Incentivos tributarios, principal barrera, gran actor. Perdóname por tanta pregunta, Diana. Ok. En cuanto a incentivos, está la exoneración al impuesto de ventas, selectivo de consumo y un impuesto adicional del 1%. Entonces, al final, todo eso suma 52%. La ley lo que pone son tramos que si, digamos, hiciéramos un retome de si eso fue bueno o no, lo mejor sería hacer una exoneración, digamos, a cualquier valor de vehículo para tomar en cuenta camiones y buses. Pero entonces, selectivo de consumo, ventas y un valor al impuesto aduanero. Luego, pagar menos impuesto a la circulación, acá llamamos marchamo, que es algo que se paga cada año y es bastante alto el monto.
Luego, digamos, económicos, no pagar parquímetros municipales, aunque ese está, digamos, todavía no se está implementando. Entonces creo que esos son muy significativos y luego que haya financiamiento más económico, digamos, líneas crediticias más preferenciales. Y también, bueno, lo que les contaba, en no económicos, no tener restricción vehicular, que de alguna manera tiene un valor económico, y capacitar técnicos. Sobre barreras es difícil decir una, porque yo diría que puede ser digamos, la educación, que la gente conozca más de vehículos eléctricos, está el tema de la red de carga, un poco los trámites, ¿verdad? Que se crea una ley, a veces puede hacer engorroso el proceso de exoneración. Entonces, que haya una ley no signifique entorpecer el proceso. Luego, la oferta que les comentaba, no solamente que la gente quiera un vehículo, sino que tenga donde comprarlo, son grandes retos y es difícil saber cuál es el más importante. Y sobre actores, yo diría que la ciudadanía, porque mucho nace de las personas, pero no podría ser solo ciudadanos, sino hay diputados del Congreso que apoyan, el gobierno central, empresas que al final por su interés también económico mueven la aguja. Y aquí quería terminar rápidamente con el mensaje que hay una asociación como ASOMOVE que se llama EDIVE Perú, y formamos parte de una asociación latinoamericana de movilidad sostenible, y entonces para que sepan que hay una ASOMOVE en su país a quien pueden también acudir. Walter, y también nos quedó un poquito, perdón, no te preocupes, te agarramos. No, pasa que estoy con el celular y la llamada del gobierno que me llama mi jefe y yo tengo que volar. No, por supuesto. Dígame. Walter, sí, creo que la segunda parte de la pregunta anterior no nos quedó del todo resuelta. Es decir, oye, alguien tiene la necesidad y dice, voy a aventurarme a comprar un vehículo eléctrico, pero claro, ¿dónde lo cargo? Si viajo un poquito fuera de Lima, encuentro dónde, cómo cargarlo. ¿Qué posibilidades tengo allí? ¿Y qué está haciendo el gobierno en ese sentido, no? No, eso es nuestra preocupación también, por eso que estamos reglamentando, como ya les había comentado, un nuevo reglamento técnico que es justamente sobre la infraestructura de carga. Entonces, ahí se van a dar las disposiciones de cómo se debe instalar esta infraestructura de carga. Estamos trabajando en ello, porque es cierto, hay desconocimiento y hay preocupación de la gente, ¿no? Es decir, si me compro mi vehículo eléctrico, ¿dónde lo cargo? Y si salgo de las afueras de Lima, me voy para el interior, ¿dónde lo voy a cargar? Obviamente, hay la preocupación y el desconocimiento, ¿no? Pero justamente para ello, nosotros lo que estamos tratando por parte del gobierno es implementar estas normativas, implementar estos reglamentos que le den la facilidad a los inversionistas a poder tener algo claro, ¿no? Obviamente esto acompañado de una difusión y capacitación que podamos dar por parte de los técnicos. Pero ahorita como nuestro rol y como ente rector nos compete justamente dar esas facilidades de las normativas que le den la facilidad a todo aquel inversionista a que tenga toda la parte, al menos desde la infraestructura, todas las partes internacionales que puedan alinearse para poder hacer la construcción de una infraestructura de carga, ¿no? Es lo que estamos trabajando a la fecha de hoy. Gracias, Walter. Y Jaime, preguntas específicas que creo que están relacionadas con el usuario. ¿Cuánto tiempo demora en cargar una bicicleta para el rendimiento de 40 kilómetros? Y de parte de ustedes como empresa, ¿cómo vienen gestionando residuos, baterías? Y por otro lado, ¿cómo vienen gestionando también la cultura de la propia gente, ¿no? Porque dejan tirados los equipos, de pronto no respetan, no cumplen con las normas de tránsito, no respetan a los peatones. ¿Hay allí un rol también de tu parte? Sí, efectivamente. A ver, vamos por partes. El hecho de querer incursionar con micromovilidad también nos ha obligado prácticamente a traer un producto que sea mucho más familiar para el usuario, ¿no? Que son las bicicletas. Entonces, una persona que quiere migrar de la bicicleta convencional que manejó toda su vida y pasar a un producto de micromovilidad, pues de repente lo más natural sea que pase la bicicleta mecánica a la bicicleta eléctrica. En un segundo paso, en un segundo plano, ofrecemos scooters eléctricos propiamente, que cumplen la misma función de la bicicleta. Incluso tal vez sea el producto 2.0, por así decirlo, o la versión mejorada de andar en dos ruedas.
igual, pues te sirven las ciclovías, te sirve la infraestructura, te sirve la señalización. Para todo este tipo de productos, en general, pues calzan bien. Respecto a los modelos al modelo de negocio, ¿no? Bien decías que hace unos meses o incluso antes de la pandemia, pues este tipo de servicios se asociaba mucho con el desorden que habían en las calles, el hecho de no se veía bien poder terminar un servicio y dejar tu scooter en la calle o a merced de cualquier otra persona que pueda venir, llevárselo y demás, ¿no? Entonces, hemos tratado de reformular este tipo de servicios que trajeron empresas extranjeras, que yo siempre digo, ¿no? Estas empresas siento que trajeron un buen enlatado, pero no trajeron el abrelatas correcto, ¿no? El abrelatas peruano. Y el abrelatas peruano, creo yo, que somos nosotros, como vi, ¿no? Un servicio que ahora el alquiler es directamente para el usuario, ya no es un sharing compartido, ¿no? Justamente el tema del COVID también nos ayuda a respetar eso de que los productos no pasen de mano a mano en el mismo día, sino sean entregados a un solo usuario y este usuario, pues finalmente guarde o termine de usar el scooter durante el tiempo que dure su alquiler, que puede ser 1, 2 o 3 meses. Lo mismo para las empresas que alquilan este tipo de servicios, y lo mismo, pues se lo encargan mediante un comodato se lo asignan a un trabajador y este trabajador es responsable del bien por el tiempo que termina o dura su alquiler o su contrato, ¿no? Entonces es la manera responsable que estamos tratando de poder coexistir con la ciudad, ¿no? Y de cambiar esa imagen un poco, no lo sé, trunca de este servicio que en realidad es muy potente, siempre y cuando pueda ser muy bien llevado de manera responsable y obviamente en pro nuevamente de las personas o de los usuarios que son demandantes de este tipo de servicio. Y bueno, me preguntabas, si no me equivoco, lo último era respecto a los tratamientos que tenemos por las baterías. Sí, definitivamente, como le decía, y abría mi presentación, ¿no? Con lo que decía Diana, de poder trabajar de manera responsable, no solamente pensando en un servicio, sino pensando en lo que se viene detrás de esto, ¿no? Y lo que se viene detrás de esto es poder soportar la operación a largo plazo. Y poder soportar la operación, pues involucra necesariamente inversión, ¿no? Inversión para mantener un stock de repuestos, inversión para mantener profesionales que puedan dar un servicio acorde, presupuestos para pensar a futuro en migrar de la micromovilidad a la movilidad. Nos encantaría en unos años hablar de un BI, pero un BI ya como transporte pesado, plenamente eléctrico, ¿sí? En cuanto, bueno, y las baterías, definitivamente las baterías, el desecho de baterías es un problema que sí se acarrea, es constante, y que a nosotros nos obliga a hacer un plan, ¿no? Hoy tenemos a través del EPS, manejamos los residuos de baterías, pero somos una empresa nueva, con activos nuevos y demás, seguramente esos servicios recién los vamos a usar en 1 o 2 años que nuestras baterías empiecen a tener descarte por rotación. Antes, no. Y bueno, nada, eso es en general, en líneas generales, nuestra nueva propuesta de negocios para Lima. Muchísimas gracias, Jaime, por tu participación. Muchas gracias también, Diana, por conectarte con nosotros desde Costa Rica y también desde Perú, Walter, dando la cuota desde el gobierno y las acciones que está haciendo para promover la movilidad sostenible en el Perú. Este ha sido el segundo webinar que hacemos en alianza con la Asociación Movemos de Vinci Highways y esperamos, por supuesto, contar con la audiencia en siguientes webinars sobre este tema que sin duda está escalando y tiene todo el potencial para desarrollar en el Perú. Muchísimas gracias, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente webinar.